Amigos, muy buenas noches. Cuando se habla de un menor crecimiento económico, casi siempre una de las víctimas es la publicidad. Y es lógico, si las empresas crecen menos, tienden a acotar sus gastos. Sin embargo, este es un craso error porque en estos tiempos, con el vértigo tecnológico, esto pues cierra las conversaciones que una empresa debe mantener con su clientela. De por sí, el 2017 la inversión en comunicación comenzó a perder terreno. Este año se habla de solo un avance del 5%, aunque descontando la inflación, digamos que el crecimiento ya es marginal. ¿Qué podemos esperar para 2019? Esta noche platicaremos al respecto. Nos acompaña Sergio López, él es el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, la AMAP. ¿Cuáles son los desafíos del ámbito de la comunicación? Acompáñenos. Sergio, buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche. Hola Alberto, el agradecido soy yo. La verdad tenemos un gran tema de gran relevancia en este mundo moderno, la comunicación. Sobre todo, pues estamos iniciando, Sergio, una nueva administración y pues estamos saliendo ya de un año que ha sido pues muy desafiante por pues, los grandes temas digamos, de falta de estabilidad en muchos aspectos, sobre todo mucha incertidumbre en el escenario. ¿Por qué? Pues por el Tratado de Libre Comercio, las elecciones, la propia llegada del nuevo gobierno, nuevas políticas públicas. Entonces, pues como que un ambiente muy desafiante y sobre todo también en el entorno internacional, ¿verdad? No, claro. Bueno, yo creo que hay un ambiente de una clara incertidumbre por todos los sucesos que tú bien estás relatando, pero hay que agregarle a todo esto también desafíos nuevos como la tecnología, las nuevas herramientas, las nuevas formas de comercializar productos, la forma de entender nosotros como consumidores o personas la propia forma de comunicación, y me parece que estamos viviendo momentos desafiantes. Por un lado, una incertidumbre con todo este momento político y económico, y económico que de alguna manera puede frenar las inversiones de las empresas y convertirse en un problema. Entonces, creo que hay un tema importante y un desafío importante para la nueva administración, que es generar la confianza. La confianza es fundamental para que las inversiones y para reactivar la propia economía. Entonces, la comunicación, además de las políticas, requiere un esfuerzo importante, un esfuerzo inteligente y además comunicar correctamente. Me parece que hoy es crítica la comunicación desde el sector, desde el nuevo gobierno. Sí. Pero adicionalmente, también por el lado de las empresas. Las empresas, ¿verdad? También en este desafío donde hay esta incertidumbre, en donde hay que conectar con las audiencias que están saturadas de información y conocimiento, me parece que vivimos también enormes oportunidades, grandes problemas, pero también oportunidades, ¿no? Y sobre todo, decías tú de la transformación tecnológica que estamos viviendo, la revolución tecnológica que estamos viviendo, pues hoy tenemos un montón de herramientas que pues hace unos años no existían. El mundo digital ha venido a revolucionar la forma de hacer la comunicación, la conversación, hacer comunicación con carácter exponencial sobre todo, pero también utilizar las herramientas en donde nosotros las personas dejamos simplemente de ser escuchas de la comunicación, somos copartícipes de la propia conversación. Sí, ya no somos nada más testigos, ¿verdad? Claro, hoy más que nunca requerimos a nivel de comunicación ser más estratégicos, ser mucho más observadores, más analíticos de los comportamientos de las personas para conectar de la manera correcta, ¿no? Entonces, hacer comunicación y hacer publicidad no es hacer anuncios, no es hacer mensajes, no es aparecer en Facebook o en Twitter, es desarrollar estrategias sólidas en donde cada uno de los medios de comunicación conecta con miles y millones de personas y tiene un impacto positivo en cada una de las personas. Entonces, esto requiere un pensamiento estratégico, mucha creatividad, mucha innovación tecnológica y una capacidad de conversar y co-crear con el propio consumidor o con las propias personas. Y sin embargo, Sergio, más allá de estos desafíos, pues entiendo que lo que estamos viendo prácticamente desde el 2017 con todo este entorno de incertidumbre, hemos visto que la facturación publicitaria y de comunicación en general ha venido cayendo, ¿verdad? Sí, lamentablemente. Yo te diría que este año estamos cerrando prácticamente con 172 mil millones de pesos de inversión en comunicación. ¿Este 2018? 2018, que es todo el ecosistema de la comunicación. Crecimos apenas un 4.8% respecto al año anterior, que si nosotros descontamos inflación, lo que significa que la inversión en comunicación está cayendo de manera importante. Lo que me parece relevante no es solamente que haya caído la comunicación. Lo relevante es que esto habla de la confianza que están teniendo las empresas para conectarse con sus mercados. Esta incertidumbre está desalentando la conversación y la comunicación de muchas empresas. Entonces me parece que hay una enorme oportunidad
hoy más que nunca para regresar la confianza, porque la marca trabaja en el negocio de la confianza. Y luego, 2019, por ejemplo, con una economía que va a crecer un poquito menos que la actual, pues como que hay siempre la tentación de las empresas de decir, bueno, vamos a vender menos, vamos a recortar la publicidad Claro. y la comunicación, ¿no? Sí. Pues esa es una tontería, ¿verdad? Sí, el pronóstico para cierre 2018 está también en los rangos entre el 4 y el 5%. Vamos a ver cómo cierra el año. Pero si nosotros nuevamente volvemos a descontar la inflación, en términos nominales crece, pero en términos reales sí hay una subinversión. Pero además hay un dato alarmante o preocupante en este país, que la inversión respecto a otros países que son similares a México, como Brasil, Argentina, Colombia, lo que se invierte en comunicación en México representa apenas el 0.91% del PIB. Pero en países como Colombia está en 2.7, casi llegando al 3%. Brasil, 3.2%. Está por arriba casi 6 veces, un poco más de 6 veces que México. Argentina está en el 1% y Argentina está en un problemado. Y que en México se esté invirtiendo el 0.91%, me parece que es preocupante como país, pero también habla de la necesidad o de la imperiosa necesidad de empezar a estimular, por otro lado, lo que es el desarrollo empresarial de confianza y también la cultura empresarial, en donde se entienda que la comunicación es una herramienta estratégica para hacer crecer los negocios. ¿Y por qué estamos tan rezagados, Sergio? Yo creo que hemos vivido una economía en donde las empresas han orientado, su visión de negocio está orientada al producto y no al mercado. Dominada por muchos empresarios que vienen del sector financiero y evidentemente al venir del sector financiero están pensando en ahorros y gastos y no en inversión en publicidad. Si tú escuchas a muchos financieros hablan del gasto en publicidad y no hablan de la inversión en publicidad. Claro. Aquellas empresas que son las menos, en donde los CEOs de las compañías vienen con un enfoque comercial, saben que no es solamente el crecimiento de una empresa a partir de los ahorros, viene a partir de la generación de valor de marca, generación de negocio, incrementar ventas, incrementar mercados, desarrollar oportunidades y potenciar un crecimiento en el tiempo. En México es lamentable que prácticamente de las empresas que nacen, de las pequeñas y medianas empresas que nacen, desaparecen a los 2 años casi el 80%. Porque tienen enfoque al producto y no al mercado. Entonces necesitamos crear una cultura empresarial en donde se entienda el mercado. ¿Y ustedes al interior de la Asociación Mexicana de Empresas de Publicidad qué están haciendo? Bueno, lo primero yo te diría, entendiendo el nuevo contexto, porque hay 1000 formas o muchas formas ahora de conectarte con audiencias, entendiéndolas. Y para desarrollar mercado, para ayudar a las empresas medianas y pequeñas, estamos haciendo alianzas con el INADEM, con otras instituciones, pero sobre todo acercándonos a cámaras y asociaciones para desarrollar un pensamiento de evolución de mercado en donde entiendan que no solamente la parte financiera es importante, sino también desarrollar estrategias de comunicación. Hay una enorme oportunidad. Tenemos que empezar a desarrollar empresas de clase mundial, porque competimos con el mundo hoy más que nunca, ¿no? Hoy las empresas mexicanas compiten con productos extranjeros que están en Amazon. Todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces tenemos que empezar a desarrollar más competitividad y más capacidad de conversación y de comunicación. Y hacer comunicación es estrategia. Entender un desafío de negocio, entender contexto, entender ambiente social, entender ambiente de consumo, entender competencia, desarrollar ideas de comunicación, entender target y sobre todo presentar ideas que conecten con las personas. Y esto es estratégico. Entonces me parece que aquí tenemos que empezar a educar y crear una cultura empresarial en donde se apoyen de los expertos, los que sí saben hacer comunicación. Porque luego se contratan empresitas o a gente que hazme el dibujito. Sí, ¿no? Que por eso es tan importante lo que tú dices, desarrollar una estrategia, pero una estrategia que esté bien hecha, hecha por expertos, ¿verdad? Claro, y la estrategia es finalmente unir 2 puntos, el diagnóstico y a dónde quieres llegar, ¿no? Y me parece que es relevante. Muchas empresas no hacen diagnóstico, dicen vamos a hacer anuncios. Y yo creo que ese es un dato que en México tenemos que apostarle. Y tiene que haber más estímulos, inclusive de parte de autoridades gubernamentales, en donde piensen que hay que desarrollar más negocio en este país porque eso genera consumo privado. Y fíjate datos relevantes a nivel macro de lo que impacta la publicidad o la comunicación. Este 0.91% de inversión en comunicación genera el 13% del Producto Interno Bruto. Fíjate. ¿No? Entonces es una industria con un poder y con un impacto en la economía y en la sociedad fundamental. Por cada peso que se invierte en la publicidad se generan 13 pesos al consumo privado.
No son datos menores. Pocas industrias generan esta aportación a la economía, ¿no? Y hay impacto social positivo. Entonces, me parece que debiera de verse esta industria como un potenciador de crecimiento, por supuesto, de los negocios, pero también de la economía, de los mercados y beneficio social. Genera empleo. ¿Qué opinión te merece el que el gobierno vaya a reducir el 50% su presupuesto publicitario? Porque decías, el gobierno también tiene que hacer comunicación. Pues es una mala señal, ¿o cómo lo estamos viendo? Claro, bueno, yo te diría que efectivamente se está con una visión de reducir costos en lugar de generar valor y confianza en una sociedad mexicana. También me parece importante, pero también una confianza en las empresas, en la economía y en la propia sociedad. Por otro lado, me parece también relevante que como sociedad tenemos el derecho a estar informados. Hay una libertad de expresión, pero también tenemos la posibilidad y tenemos el derecho de ser informados. Es relevante también que muchas causas que son atendidas desde las diferentes dependencias del gobierno, como el temas de salud, el temas de desarrollo de una sociedad, de medio ambiente, generan también conciencia y conocimiento a partir de la comunicación. Entonces, me parece que cortar un presupuesto va a ser muy peligroso porque van a dejar a la percepción de la gente y no van a educar, no van a contribuir a un bienestar social, que no lo vean como un gasto, que lo vean como una forma de conectar con una sociedad que está ávida de entender lo que está pasando, pero también una sociedad que necesita informarse de los beneficios que tiene un gobierno. Y sobre todo en el contexto de lo que ya nos explicabas de tantas plataformas y la sofisticación de la comunicación en estos días, ¿verdad? Sí, son los ahorros malentendidos, me parece. Yo creo que esta generación de comunicación va a generar mucho más confianza, pero sobre todo una trascendencia a valor social y a nivel económico. Bueno, pues Sergio, muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad. No, al contrario, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues él es Sergio López. Él es el presidente de la presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, la MAP. Gracias, Sergio. Alberto, muchas gracias. Buenas noches. Sí, en definitiva, el 2019 tampoco será el mejor año para la publicidad y en general para la comunicación. Ajustar la inversión publicitaria no es lo más recomendable. De por sí, como nación, somos desarrollados en este ámbito. Lo que se eroga anualmente de publicidad apenas es el 0.91% del PIB. Vaya, Brasil está en 3% y también nos supera Colombia, nos supera Argentina. Así que hay un largo camino que recorrer. Lo invito a la próxima semana, aquí ya a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta entonces.